Saludos mi pequeño físico, espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a hacer nuevamente un repaso sobre los ejercicios que desarrollamos durante las clases, a modo de que te sirva de práctica para tu seguimiento en esta semana. Bien, aparte de eso vamos a realizar la práctica de otros problemas. Bien, así que presta atención, pendiente de lo que se hace en la presentación. Bien, y recuerda que todo está en función de la parte teórica que ya nosotros discutimos durante nuestras sesiones de clase. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas en cuanto al procedimiento teórico, recuerda revisar tus apuntes. Si también consideras de que aquí se está diciendo algo importante que debes tomar anotación, anótalo en tu cuaderno. Bien, que eso te sirve al momento de que estés elaborando tu seguimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar, mi pequeño físico. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos desarrollando una práctica. Bien, vamos a retomar esa práctica desde el inicio. Este fue el primer problema que estuvimos trabajando, sobre cómo aplicamos los vectores para resolver problemas y cómo utilizamos lo de las componentes para también resolver estos problemas a través de esas componentes de los vectores, utilizando obviamente las razones trigonométricas. Entonces fíjense en este ejemplo que tenemos aquí. Mediante el método gráfico, encuentre la resultante, suma, ok, el resultante se refiere al resultado de la suma de los vectores de los dos desplazamientos siguientes. El primer desplazamiento, como ustedes pueden observar aquí, es de 2 metros en 40 grados y 4 metros en 120 grados. Los ángulos considerados en relación con el eje X, es decir, todos los ángulos que vayamos a hacer, ¿ok? Y de ahora en adelante, mientras no se diga lo contrario, siempre van a estar considerando al eje X como eje de referencia, ¿ok? Al eje X. Porque eso nos va a decir cómo vamos a ir elaborando los ángulos. Entonces, si es el eje X, ya yo sé que mi transportador lo voy a colocar así. ¿Bien? Bueno, colocarlo así. Y luego, si vamos por la parte negativa, entonces colocarlo así. ¿Ok? Entonces los ángulos los vamos a ir elaborando en función del eje X. O sea, no en función del eje X. En función de que el eje X va a ser nuestro eje de referencia para nosotros poder utilizar el transportador y poder construir nuestros ángulos. Bien. Y la regla, recuerda, que te sirve para que tú puedas orientarte en cuanto a ese ángulo que estás elaborando, o sea, la construcción de ese ángulo. Marcas el punto de referencia del ángulo que estás construyendo, si es de 50 grados, hace sus cálculos aquí con el transportador, marca el punto y ese punto de referencia al ángulo de 50 con la regla lo alineamos con el centro del plano cartesiano, ¿ok? El punto de origen 0, 0. Y al estar alineado ya nos aseguramos de que el vector que vayamos a dibujar va a tener exactamente el ángulo que nos están dando. Ok, habiendo aclarado esto, vamos a comenzar con la práctica. Recordemos lo que se hizo en clase. Bueno, en este caso me dicen método gráfico. Es decir, no me están pidiendo sacar cuentas, solamente dibujar. Y para eso utilizo el plano cartesiano. Bien, ya eso lo sabemos. Entonces elaboro mi plano cartesiano. Ok, ya yo lo tengo aquí elaborado para hacerlo, para agilizar un poco más rápido la explicación. Pero esto es algo que tú puedes hacer, lo hicimos en clase, sin embargo, bueno, vamos a volver a recordar lo que se hizo. Entonces, voy a construir, primero el primer desplazamiento que tengo es de 2 metros 40 grados, ¿cierto? Bueno, como es 2 metros y aquí el sistema lo tenemos en centímetros, no vamos a dibujar el vector de 2 metros, lo hacemos a escala. En este caso lo vamos a dibujar de 2 centímetros. Y el de 4 metros lo vamos a dibujar de 4 centímetros. ¿Está bien? Ok, recuerden siempre aquí vamos a trabajar en escala. Profe, me dan un vector de 20 metros. Bueno, usted aquí lo puede hacer de 5, 6 centímetros para que se vea más o menos. No es que lo, profe, también lo puede hacer de 2 metros. No, porque se vería muy pequeño. Hacer un vector un poco más grande, puedes hacerlo de 6, 8 centímetros, 10 centímetros. ¿Ok? O sea, ahí en ese caso si no te vayas a limitar.
pero no siempre, si es de 20 lo vamos a hacer de 2 centímetros. ¿Ok? Puedes hacerlo de 5, de 6, para que sea un poquito más vistoso el vector, al ser un vector grande. Bien, bueno, entonces en este ejemplo vamos a dibujar, primero hay que construir nuestro ángulo de 40 grados. Para ello usted utiliza su transportador, lo coloca el punto, el centro del transportador lo coloca en el centro del sistema, del plano cartesiano, y tomando como referencia el eje X vamos a construir un ángulo de 40 grados. Bien, profe, ¿y hacia dónde se va a hacer ese ángulo de 40 grados? ¿Hacia dónde lo voy a desarrollar? Bueno, si usted coloca su transportador de esta forma, es decir, acá, colocándolo aquí desde el centro, bien, entonces usted va a contar en sentido antihorario, porque el ángulo es positivo. Bien, sentido antihorario es contrario a las agujas del reloj, entonces usted va a contar desde aquí hacia acá, 0, 10, 20, 30, 40, y donde esté 40 usted marca ahí en su transportador un punto. Ese punto es el que le va a servir a usted de referencia con la regla y el centro de coordenadas para dibujar la inclinación del vector. Es decir, esa sería la dirección del vector, ese ángulo que está ahí. Entonces, bueno, vamos a elaborar eso. Usted lo realiza. Vamos a cerrar acá. Entonces usted elabora, hace su cuestión. Vamos a suponer que el punto le dio allá, el punto de 40 centímetros, no, de 40 grados le dio por aquí. Una suposición, ¿ok? Recuerden que yo estoy utilizando el programa y puedo mover el punto más lejos, más cercano, como sea. Lo importante es que si usted marcó el punto aquí de 40 grados, entonces con su regla va a alinear ese punto con el centro y va a dibujar ahí su vector de 2 centímetros. En este caso sería, vamos a dibujar, bueno, voy a aquí a mostrar el ángulo, ¿ok? Entonces ahí colocaríamos el ángulo de 40 grados, fíjense, ahí está orientado sobre ese punto, ahí está la amplitud de 40 grados, voy a quitar el punto y voy a entonces a dibujar el vector. El vector lo dibujo desde el origen con esa inclinación de 40, 2 centímetros, y ahí tengo mi vector. Lo pueden hacer de un solo color, utilizar el lápiz y lo hace. La suma, si quieren, si la hacen el resultado final, le pueden colocar un color. Bien, luego recordemos lo siguiente, que la suma se hace colocando los vectores en forma consecutiva. No tengo el lápiz acá. Es decir, consecutivo es que desde la punta de flecha se van a ir colocando los vectores en forma consecutiva. Ya eso lo discutimos en clase. Por lo tanto, el otro desplazamiento que me están mencionando lo voy a dibujar a partir de la puntita de flecha de este vector, porque debe ir consecutivo para poder sumarlos, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, no me sirve colocar el transportador aquí abajo. Ahí lo tengo que colocar desde esta punta. Para orientarme, entonces voy a construir un pequeño segmento, ¿ok? Voy a colocar un pequeño segmento ahí, desde esa punta, horizontal como el sistema de coordenadas. ¿Para qué? Para poder orientarme al momento de colocar mi transportador, porque el centro del transportador va a ir en la punta de flecha del vector que dibujé, va a ir aquí. Por lo tanto, esta línea va a estar completamente alineado con el cero del transportador, para yo poder construir mi ángulo en este caso el ángulo es de 120 grados. Entonces, al hacer eso, colocar esa línea y colocar mi transportador, entonces voy a construir mi ángulo de 120 grados. Y sería un ángulo así, de 120 grados. El punto de referencia de 120 vamos a suponer que está acá. O sea, usted coloca su transportador, ubica el punto de referencia y ahí usted tiene el ángulo de 120. Lo que tiene que hacer ahora es utilizar la regla. Profe, la regla, ¿cómo la voy a colocar? ¿Desde el punto de 120 grados al origen? No. Ahí ya no sería ahí. Ahí sería desde el punto que marqué para el ángulo de 120, pero alineado con aquí, la puntita de flecha, porque el ángulo lo estoy haciendo es ahí. Entonces la regla debe ir de aquí a acá para yo poder dibujar mi vector. Entonces al momento de hacer eso, yo dibujo mi vector.
¿De cuánto? 4 centímetros. Profe, ¿y debe llegar el vector al punto del ángulo que marqué? No. Recuerden que el punto es un punto de referencia para que usted sepa, o sea, para que usted esté seguro de que el ángulo o la inclinación que está tomando es exactamente el ángulo que les están pidiendo. Bien, en algunos casos va a pasar, en otros, o sea, el vector va a pasar por encima del punto, en otros casos no, o el segmento, lo que usted vaya a dibujar. Entonces, no necesariamente debe llegar al punto. ¿Ok? Bueno, voy a quitar entonces el punto de referencia al ángulo de 120 y fíjense, ahí dibujo mi vector de 4 centímetros y lo voy a llamar B. Y ya tengo dibujados los dos vectores. El vector A, que es de 2 metros con una inclinación de 40 grados, y el vector P de 4 centímetros, que serían 4 metros, con una inclinación respecto al eje X de 120 grados. ¿Y cuál sería mi vector suma? Bueno, recordemos que la suma va, el resultado o la suma va desde el punto origen hasta la punta de flecha del último vector que dibujamos, que en este caso es acá. Por lo tanto, la suma me quedaría ahí. Y listo, ya resolví el problema en forma gráfica. Es decir, realicé la gráfica de los desplazamientos que me están dando. ¿Y cuál es el resultado de esos desplazamientos? Es ese vector que va a ir desde el punto origen hasta la punta de flecha del último vector. Y ya con eso he resuelto el problema en forma gráfica. ¿Hay que hacer otra cosa? No. Recuerden que gráficamente es lo que se hace. O sea, cuando me digan gráfica, entonces usted dibuja su desplazamiento, tantos centímetros, 40 grados, no sé qué más al norte, o al sur, o al este. Aquí no nos están dando nada de eso, solamente nos están diciendo 40 grados, 2 metros, 40 grados respecto al eje X. Ahí lo dice. Todos deben partir, obviamente, desde el origen, ¿ok? Observa, todos, cuando vayan a hacer ustedes este método gráfico, el vector que vayan a dibujar primero debe partir del origen. Incluso usted pudo haber dibujado primero el vector B, ya eso lo vimos en clases pasadas, la conmutatividad. Usted pudo haber dibujado primero el vector B desde el origen, le da hacia acá, 4 centímetros, y luego dibuja este vector, le da hacia acá, 2 centímetros, y fíjense que la suma se les va a mantener igualita. Va a ser exactamente este mismo vector. Pero entonces, ¿cómo lo haría, profe? Bueno, cuando dibuje el vector B, usted va a hacer el ángulo lo va a hacer desde aquí, partiendo desde este eje. Siempre se parte desde el eje positivo, porque ahí se considera que el ángulo es 0 cuando vamos en sentido antihorario, ¿ok? El eje X parte positivo. Entonces usted coloca su transportador y marca su ángulo de 120 grados y dibuja su vector, 4 centímetros. Luego, a partir de la punta, voy a colocar una escritura aquí, a ver si se puede disminuir un poquito. A ver. Usted hace su ángulo de 120 y dibuja su vector. Usted dibuja su vector ahí, 4. Recordando de que usted hizo un ángulo de 100, de aquí a acá, de 120 grados. Y usted dibuja su vector, 4 centímetros. Luego, a partir de este, ¿ok? Usted igual hace su línea aquí para orientarse sobre el eje X, línea apuntada. Usted coloca su transportador, hace su ángulo de 40 y luego de aquí a acá traza su vector. Y fíjense que la suma va a ser el mismo vector. Pero el ángulo de 40 iría aquí. Claro, usted hace aquí su línea de referencia para poder colocar el transportador. ¿Desde qué? Desde aquí. El centro del transportador en la punta de este vector. Y les daría exactamente el mismo resultado. Te invito a que lo hagas en forma de práctica, ¿ok? Y así domines lo que se está haciendo acá. Bueno, mis hijos, muy bien. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Continuamos. El ejemplo 2. Este fue uno de los ejemplos que de repente a usted le dio más inquietud o le creó más confusión. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollaba o cómo fue que se hizo el desarrollo de la solución de este problema. Fíjense que nos dicen, desarrolle la solución del problema anterior, es decir, del ejercicio anterior, pero a través de las componentes. Cuando me piden elaborar la solución a través de las componentes, me están pidiendo que lo resuelva
utilizando el álgebra, es decir, a través del método algebraico. ¿Ok? ¿Y cómo se resuelve esto? Utilizando métodos algebraicos para resolver problemas con las componentes rectangulares de los vectores. Bueno, fíjense acá, lo primero que ustedes van a hacer, igual como en el ejercicio anterior, vamos a dibujar el plano cartesiano. Bien, y vamos a dibujar los vectores, o sea, en este caso los desplazamientos que nos están dando. Pero como lo vamos a hacer a través de componentes rectangulares, ¿ok? Pilas ahí con eso. Como lo vamos a hacer, si les piden con componentes rectangulares o en forma algebraica, ya ustedes saben que ese es con componentes rectangulares, ustedes los desplazamientos los van a dibujar todos partiendo desde el origen, es decir, partiendo desde aquí. No se van a hacer en forma consecutiva, van a partir todos desde el origen. Si eso es así, entonces vamos a construir el primer desplazamiento, 40 grados, de 2 metros, 40 grados. Entonces usted hace lo que se hizo anteriormente. Usted dibuja, construye su ángulo de 40 grados y dibuja su vector. Ahí está, el vector A. Luego hago 120 grados. Yo tengo aquí el ángulo construido. Después hace 120 grados y dibuja su otro vector. Pierdo aquí aquí. Y dibujan sus dos vectores. Y todos partiendo desde acá. De aquí a acá 40 y de aquí a acá 120 grados. Bueno, ahí se ve amuñuñado eso porque el programa los coloca en el centro. Pero bueno, usted elabora con su transportador. Bueno, primero hace su ángulo de 40. Con su transportador, elabora su ángulo de 40. Marca su vector. Luego en el mismo punto origen volvemos a colocar el transportador. Pero ahora se hace de 120. Usted marca 120 y dibuja su vector en este 4 de 4 centímetros. Bien, y ahí los tenemos los dos vectores dibujados. No escrito en forma consecutiva, sino partiendo desde el origen. Bien, ¿qué hago ahora, profesor? Bueno, ahora lo que usted va a hacer es buscar las componentes rectangulares de esos dos vectores. ¿Cómo? Descomponiendo esos dos vectores. Recuerden lo que les dije yo a ustedes en clase. Descomponer un vector en sus componentes rectangulares significa hallar dos vectores que estén uno en el eje X y otro en el eje Y. Y eso se hace partiendo desde la punta de flecha de cada vector, haciendo proyecciones sobre el eje X sobre el eje Y de forma perpendicular. Y eso me va a dar a mí dónde van a estar las componentes de esos vectores. Entonces, en el caso del vector A, yo trazo desde la punta de flecha voy a trazar una proyección perpendicular al eje X y luego una en el eje Y. Y eso me va a dar los vectores que necesito. Le trazo aquí completamente perpendicular y trazo ese sobre el eje X. Ahora trazo uno sobre el eje Y. Ahí está. Ahora, ¿cuáles serían entonces esos dos vectores, profesor, que están ahí? Bueno, en el caso del vector A, tendríamos un vector aquí que lo vamos a llamar AX y en el eje Y sería acá que lo vamos a llamar AY. Entonces esos dos vectores serían estos que les voy a dibujar: AX, que estaría ahí, ok, y AY, que estaría en el eje Y de esa forma. Y ya tengo las dos componentes del vector A. Vamos allá a las componentes del vector B. Hacemos lo mismo, partimos desde la punta de flecha del vector B y trazamos una proyección al eje X y una al eje Y. Bien, para hallar los componentes. Entonces hacemos eso, trazo una componente, una proyección sobre el eje X, trazo una proyección sobre el eje Y y ahí voy a tener entonces mis dos componentes. Sobre el eje X, como el vector lo llame B, sería ese vector, Px, que ustedes ven ahí en pantalla. Y en el caso del eje Y, sería este vector que ustedes van a ver ahí, que se llama By. Y listo, ya hice la descomposición de esos dos desplazamientos en componentes rectangulares. Eso es lo que se hace. Descomponer es hacer eso que está ahí. Bien, ya tengo entonces la descomposición. ¿Cuál es el siguiente paso, profesor? Bueno, ahora el siguiente paso,
es hacer el álgebra, es decir, nuestros cálculos matemáticos, utilizando las razones trigonométricas. Entonces vamos a desarrollar esa solución. ¿Cómo se haría? Bueno, eso se haría de la siguiente forma. Voy a colocar nuevamente aquí la imagen, ¿ok? Porque no puedo hacerlo o copiarlo desde donde estábamos anteriormente, pero lo voy a colocar acá. Entonces fíjense, esto fue lo que hicimos, la descomposición, ¿bien? Ahora vamos a desarrollar nuestros cálculos matemáticos. El siguiente paso, después de hacer la descomposición, es calcular el módulo de cada una de esas componentes. Eso es lo que vamos a hacer, calcular cuánto miden cada uno de esos vectores que acabamos de obtener. ¿Cuáles son los vectores que acabamos de obtener? AX, AY, BX y BY. Vamos a ver cuánto miden. Y para eso debemos utilizar trigonometría. ¿Por qué vamos a usar trigonometría, profesor? Bueno, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, fíjense, vamos a copiar aquí. Si se dan cuenta, acá en este vector, fíjense, acá tengo el vector original y aquí se me forma un triángulo que es rectángulo. Bien, y ya el profesor nos explicó en clase que para yo saber cuánto miden los lados de un triángulo rectángulo, solamente teniendo la información de uno de los lados y el ángulo interno agudo de ese triángulo, yo utilizando razones trigonométricas puedo hallar el valor de los catetos o de los lados que me hacen falta. En este caso me hace falta el valor de este cateto, que es este vector AX, y el valor de este cateto, que si ustedes se fijan es exactamente el vector AY. ¿Okay? Entonces, con hallar el valor de este cateto obtengo cuánto mide AX, y con hallar el valor de este cateto obtengo cuánto mide AY. Entonces lo que vamos a hacer es eso. ¿Y qué ángulo vamos a utilizar? Siempre vamos a utilizar, ojo, como referencia, como es el eje X, siempre vamos a utilizar el ángulo que esté en el eje X. En este caso el ángulo que está en el eje X es aquí, es este ángulo que ustedes ven acá, que estoy marcando, ese ángulo de 40 grados. Ese es el que vamos a utilizar. Bien, ok, comenzamos entonces a hacer nuestros cálculos matemáticos. Vamos a borrar todas esas rayas y comenzamos. Vamos a comenzar primeramente con las componentes del vector AX. Para calcular AX, ya el profesor nos dio la fórmula. Para hallar las componentes de cada vector, vamos a recordar eso. Vamos a recordarlo acá. El profesor nos los dio. Aquí. Vamos a colocarlo. ¿Sí? Para calcular componentes, módulos de vectores y la dirección del vector, utilizamos estas fórmulas que tenemos acá. Entonces, cuando vamos a calcular la componente del vector que está en X, ojo, tomando el ángulo siempre donde esté X, la componente de ese vector se calcula con el coseno. Es decir, la medida del vector original, del vector principal, multiplicada por el coseno de θ, que sería el ángulo que está aquí. ¿Bien? Y en el componente en AY, o sea, componente en Y, se hace con esta fórmula, es decir, la medida o el módulo del vector original, del vector principal, pero con el seno. ¿Por qué? Porque si el ángulo está aquí, recordemos que este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Cateto adyacente va con coseno, cateto opuesto va con seno. Coseno y seno. Bien. Esto es para hallar el módulo del vector, es decir, si yo quiero saber cuánto mide la flecha original, entonces utilizo esta fórmula. Y si yo quiero saber cuál es la inclinación de esa flecha, es decir, cómo está dibujado en el plano, o sea, qué inclinación tiene, qué posición se encuentra, eso lo hago a través de esa fórmula que está ahí, esa fórmula trigonométrica. Razón trigonométrica tangente. Bien, pero ya les voy a explicar cómo se va a hacer eso. Entonces, ya habiendo recordado esto, visto en clase, vamos acá y volvemos nuevamente a nuestro ejercicio. El ejercicio lo tenemos aquí, es este. Entonces, AX va con coseno. Entonces, sustituyo los valores. El vector original mide 2 metros. Profe, 2 centímetros. Sí, cuando lo dibujaste, pero en el ejercicio dice que es 2 metros el desplazamiento.
tenemos que utilizar el valor de que nos da el problema. Bien, entonces la medida del vector original es 2 metros multiplicado por el coseno de ¿qué? De 40, es el coseno tita, porque es el ángulo que estamos utilizando. Ahora hacemos nuestros cálculos correspondientes. Coseno de 40, como no es un ángulo notable, está en la tabla, ahí ustedes sí van a poder utilizar su calculadora, ¿ok? Su calculadora. Asegúrense que su calculadora, lo que pasa es que yo sé que aquí no se ve bien. Vamos a ver. Ahí arribita diga esa letra D, ¿ok? D. ¿Cómo esa letra D, profesor? Porque esa letra que está ahí nos indica que el ángulo que va a utilizar la calculadora para desarrollar esa razón trigonométrica es en grado sexagesimal. Bien. Profe, ¿cómo hago yo para saber eso? Bueno, primero vea la pantallita. Si está en D, déjelo ahí, está bien. Profe, no está en D. Aparece una R. Aparece otra letrica. Entonces, ¿cómo lo cambio? Usted le va a dar aquí para cambiarlo. Usted le va a dar donde dice mode. ¿Ok? Y usted va a buscar ahí, por ejemplo, acá, donde aparezca eso. DG, RAD y GRAD. El sistema que vamos a utilizar es el que dice 1, DG, que es la D que está ahí. Radianes, eso lo vamos a utilizar, pero mucho más adelante. Eso tienen que verlo ustedes primero en matemáticas. Bien, por ahora vamos a trabajar aquí con grado sexagesimal. Y la calculadora debe estar con la D. ¿Cómo hago? Bueno, cuando le dé mode, aquí dice que marquemos el 1. Entonces usted le da el número 1 y ahí le va a aparecer la D arribita. Ahí le aparece. Bueno, no, ahí aparece una D aquí. Ahí le aparece una D. Bien. Entonces usted verifique y con darle al modo usted lo puede cambiar. Entonces usted calcula su coseno. Ahí les permite utilizar calculadora porque no tenemos el valor de ese ángulo notable. Ese no es un ángulo notable. Entonces usted coloca en su calculadora, aquí están las razones trigonométricas en la calculadora. Aquí. Seno, coseno y tangente. Bien. Entonces como vamos a calcular el coseno, usted le da coseno, le va a aparecer así. Y usted marca el valor del ángulo, 40. Ahí. Y le va a dar igual. ¿Cuánto nos dio? Logran ver ahí. 0,766. Agarramos dos decimales. 0,76. Pero como el tercer decimal es 6, acuérdense que lo utilizamos para aproximar el segundo decimal si es aproximable, para hacerlo mucho más preciso esta aproximación que estamos utilizando. Entonces, en lugar de 0,76 colocamos 0,77 por el 6 que está en el tercer decimal, aproximamos al segundo por exceso, es decir, al inmediato superior, 0,77. Y tengo ahí. Ahora esto sí lo puedo hacer manualmente, es una multiplicación sencilla que no requiere que yo utilice mi calculadora. Hago mi sustentación de la multiplicación. 2 por 7, 14, llevo una, 2 por 7, 14, una 15, llevo una, 2 por 0, 0 y una 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces tengo así 1,54 metros. Y ya tengo cuánto mide este vector que está acá. Ese vector mide eso. Vamos a llegar a la medida de AY. Hacemos lo mismo, ya sabemos que AY va a ir con seno, porque si AX va con coseno, obviamente AY va a ir con seno. Igual, la medida del vector original, 2 metros, multiplicado por el seno de 40. Hago lo mismo en la calculadora, calculo el seno, me dice sin de 40 y agarramos dos decimales. 0,64. No se aproximó el 4, porque el tercer decimal, si no me equivoco, es 3. Vamos a ver, seno de 40 es 2, perdón. Entonces se deja en 0,64. Multiplico, esa ya si no utilizo calculadora, multiplico 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. Llevamos una. Y 2 por 0, 0 más 1, 1. Y entonces nos queda 1,28 metros. Sencillito. Ya tenemos componente en X y componente en Y. ¿Del vector qué? Del vector A. ¿Ok? Ojo, del vector A. Vamos con el siguiente.
ahora vamos con los componentes del vector B. Los componentes del vector B son Bx y By. Vamos entonces a calcularlo. Profe, ¿qué ángulo vamos a utilizar? Bueno, fíjate que aquí se forma, recuerda que lo que te dije, siempre vamos a tomar como referencia el eje X para que el ángulo sea así. Entonces tomo este triángulo, fíjense que aquí se forma el triángulo rectángulo. Bien, ahí se forma el triángulo rectángulo. El ángulo recto está aquí. Entonces vamos a utilizar este ángulo que está acá. Ajá, profe, pero yo no sé cuánto vale ese ángulo, profe. No sé cuánto vale. Yo sé que de aquí a acá el ángulo vale 120, profesor. Porque es el ejercicio que nos da, pero no sé cuánto vale esto. Bueno, fácil. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo que está aquí, con el ángulo de 120, forma un ángulo llano. Sabemos por matemática que los ángulos llanos miden 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo este vale 120 grados, ¿cuánto falta para completar los 180 grados? Falta 60 grados. Por lo tanto, ese ángulo que voy a utilizar es de 60 grados. Y es el ángulo que voy a utilizar para calcular la componente de este vector en X y del vector en Y. Es ese ángulo que está ahí. Usted igual pudo haber utilizado este ángulo, pero como le estoy diciendo, vamos a tratar de que el triángulo nos quede, uno de los catetos nos quede sobre el eje X. ¿Ok? Preferiblemente que nos quede sobre el eje X. Ok, bueno, ya tenemos entonces cuánto vale ese ángulo. Vamos a borrar. Borro aquí. Voy a borrar acá. Voy a dejar el ángulo ahí. ¿Ok? De 60 grados. Entonces el ángulo que vamos a utilizar ahí es de 60 grados. Esos son ángulos suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios son dos ángulos que al momento de sumarlos o unirlos se forma un ángulo de 180 grados. Bueno, vamos a calcular entonces las componentes de ese vector B, pero utilizando el ángulo de 60. Por lo tanto, como el ángulo está aquí, fíjense, eso me sirve. Por eso que les digo que siempre tratemos de que el ángulo quede en el eje Y. Bien. Entonces, fíjense, ya yo sé que este vector será cateto adyacente y este vector será cateto opuesto, el azul. Entonces ya yo sé que esta va con coseno y esta va con seno. Para mantener siempre la fórmula y no equivocar. Ya a medida que estemos madurando un poquito, podemos trabajar con otros ángulos. Bien. Cuando maduremos la información sobre la trigonometría. Bueno, vamos a darle al cálculo matemático. Calculamos primero Bx, ya sabemos que va a ir con coseno. El coseno de tita, ¿cuál será, profesor? El ángulo que tenemos ahí, el de 60 grados, no 40. ¿Ok? Profe, pero es que usted mencionó que coseno de tita era el de 40. Sí, esa palabra o esa letra se utiliza para indicar un ángulo. Usted puede colocarlo como alfa, como beta, como gamma, tita. Yo utilizo tita porque generalmente en matemática cuando estén trabajando van a trabajar mucho con esta nomenclatura de tita, pero usted puede utilizar cualquier letra del alfabeto griego para colocar un ángulo. Y si se dieron cuenta en el ejemplo que hicimos donde yo construí el ángulo con el programa, cada ángulo del programa le puso un nombre, alfa, beta, le va poniendo nombre, gamma, omega, lambda, o sea, cualquier letra del alfabeto griego. Bien, bueno, entonces el coseno de tita, que sería el de 60, hago mis sustituciones. El vector B original mide 4 metros y lo multiplico con el coseno de 60. Ahí no necesito calculadora porque ya yo sé que eso es un ángulo notable. Me voy a mi tabla o el método que explicó el profesor. Entonces recuerden, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Entonces coseno de 60, 60 bajo el dedo. Recuerden que coseno es hacia arriba y seno es los dedos que quedan abajo. Entonces coseno de 60 sería, aquí queda un dedo, entonces sería raíz cuadrada de 1 sobre 2. Pero la raíz cuadrada de 1 es exacta, es 1. Por lo tanto, el coseno de 60 es 1 medio. 4 metros por 1 medio. Bueno, 4 por 1, 4, entre 2, 2, 2 metros. Listo, ya tengo cuánto mide el vector Bx, 2 metros. Vamos con el siguiente vector, el componente By, que sería el módulo del vector original multiplicado por el seno de 60 grados. Ahí está. El seno de 60, bueno, ya, si el coseno acá es hacia arriba, que nos da un dedo, hacia abajo son 3. Entonces sería raíz de 3 sobre 2. La raíz de 3 no es exacta.
Entonces la dejamos así. 4 metros por raíz de 3 sobre 2. Bien. Ahora tengo que resolver eso. Profe, ¿y cómo lo resuelvo con lo de la raíz? Bueno, primero dividimos 4 entre 2. Y nos queda así. Porque la raíz de 3 no es exacta. Y dejamos la raíz de 3 intacta. Ahí lo máximo que podemos hacer es dividir el 4 entre 2. ¿Ve? Y no hay ningún problema. Eso ya sabe usted cuál es el procedimiento que se hace. Usted puede dividir esto entre esto. Y le da 2. Raíz de 3 y la unidad de medida la dejo al final. Fíjense que siempre he colocado las unidades de medida. No las he obviado. Eso es importante manejarlo. No obviar las unidades de medida. Listo. Ya tengo entonces cuánto valen cada componente. Ya teniendo el valor de las componentes, ahora sí, yo voy. Vamos a borrar acá un momentico. Ahora sí, teniendo el valor de las componentes, ahora voy a unificar esos valores. ¿Ok? ¿Y cómo se va a hacer eso, profesor? Fácil. Lo que vamos a hacer es unificar todos esos módulos de componentes que obtuvimos. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer por ejes. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a unificar las componentes que me dieron en el eje X y luego unificamos las componentes del eje Y. Bien. Para hacer eso, ¿qué necesitan hacer ustedes? Bueno, lo primero que necesitan ver es cómo están los vectores ubicados en esos ejes. Vamos a comenzar con el eje X. Bien. En el eje X hay dos vectores. Fíjense en la imagen. Dos vectores. Uno, que es este, y está en el semieje positivo, y este, que está en el semieje negativo. Eso quiere decir que este lo voy a escribir positivo y este lo voy a escribir negativo. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa. Y los voy a unificar, es decir, voy a hacer una suma algebraica con ellos para unificar. Profe, ¿esto quiere decir que todos los vectores que estén en la parte positiva se escriben positivos? Sí. ¿Y todos los que están en la parte negativa se escriben negativos? Sí. Entonces, cuando los escriba ahí, los voy a escribir así. AX menos BX. Menos BX porque recordemos que BX está en la parte negativa. Y AX está en la parte positiva, queda positivo. Profe, ¿y eso de RX qué significa? Bueno, eso es el resultado. Como yo los voy a unificar, lo estoy llamando resultado. Recuerden que nos piden es la resultante. Esta es la resultante del eje X, por eso lo llamo R. ¿Ok? Resultante del eje X. Para hallar la resultante del eje X, lo que hago es unificar los vectores del eje X, que son estos dos. Bueno, sustituyo los valores. AX me dio 1,54 metros y BX me dio 2 metros. Coloco ahí los valores y ahora hago mi resta, que es una resta sencilla y ustedes pueden sustentar eso sin necesidad de hacer calculadora. 1,54 menos 2 me da menos 0,46 metros. Listo. Ya tengo cuál es la resultante del eje X. Bien, la resultante es ese valor que está ahí. Ahora vamos con el eje Y. Bueno, veo cuántos vectores hay en el eje Y. Me doy cuenta de que hay dos vectores, este y este. Y los dos están en la parte positiva. Miren, aquí en la parte positiva. En la parte negativa no hay componentes, no hay vectores. Por lo tanto, ellos dos van a colocarse positivos. Es decir, quedaría así. Resultante en el eje Y es igual a Y positivo más BY. Sustituyo los valores que ya obtuve anteriormente, 1,28 metros más 2 raíz de 3. Profe, eso así no se puede sumar, porque uno está en decimal y otro está en radical. Bueno, vamos a calcular la raíz cuadrada de 3, que es una raíz cuadrada sencillita, da 1,73. Por lo tanto, ahí yo puedo calcular la raíz cuadrada de 3, que me da 1,73, y otros decimales más, pero 1,73 son los dos decimales que vamos a utilizar, el 73. Bien, pues recuerden que siempre vamos a trabajar con dos decimales. Bien, ok, entonces coloco 1,73 en lugar de la raíz cuadrada de 3 y ahora sí multiplico 2 por 1,73, que me da 3,46. ¿Por qué da 3,46, profe? Bueno, 2 por 3 da 6, este por este da 14, llevo una, este por este da 2, más 1, 3, ahí está. Y ahora sí sumo esos dos valores, igual a, me dio 4,74 metros. Ya tengo entonces el resultado en X, tengo el resultado en Y. La resultante en X y la resultante en Y.
Y el paso final es dibujar esos dos puntos, o mejor dicho, no esos dos puntos, es dibujar ese punto en el sistema de coordenadas para hallar cuál es la suma, cuál es el vector suma, cuál es la resultante. ¿Ok? Esto me está diciendo cuál es la resultante. Entonces, el último paso es ir al sistema de coordenadas. Voy a borrar ahí todo eso que escribí para dibujar eso. Entonces, fíjense los valores. En X, menos 0,46 metros y en Y, 4,74 metros. Voy al sistema de coordenadas. Nuevamente aquí volvemos al sistema de coordenadas. Vamos déjenme cambiar aquí. A ver si se puede. Quitar, ok, aquí el puntero. Entonces, menos 0,46 en X. Recuerden que el menos es a la izquierda del eje X. Entonces, ese va como por aquí, 46, cercano al 0, al menos 0,5. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, yo voy a trazar un segmento perpendicular. Así. Profi, ¿por qué tan largo? Bueno, porque el otro punto es en 4, yo lo anoté por aquí, 4,74. Ese es el otro valor. Entonces, desde menos 0 hasta 4,74 es que yo voy a trazar las proyecciones para ubicar el puntito. Eso lo han hecho ustedes en matemáticas. Entonces, el punto es, ¿por qué? Porque el punto menos 0,46 va en X, profe, porque acuérdense que ese fue el resultado del eje X y el otro fue el del eje Y. Entonces, aquí abajo, voy a colocar ajá. Recordemos que aquí es el menos, aquí, menos 0,46. ¿Ok? Y el otro es 4,74, como por aquí. Aquí. Ahí va 4,74. Esto no tiene forma de 4 acá arriba. 4,74. Entonces trazo dos proyecciones, eso lo sabemos en matemática. Desde el eje X perpendicular, desde el eje Y perpendicular. Y donde choquen ellos, ahí, entonces, y acá, ahí chocaron. Y ahora ahí voy a marcar mi vector. ¿Desde dónde? Desde el origen. Siempre va a partir del origen hasta donde chocaron. Ahí, hasta donde está ese punto. Y ese sería mi vector. Bueno, vamos a dibujar el vector. Aquí tengo la cuestión de la imagen. Y ese sería el vector. ¿Ves? Su S, lo podemos llamar S o resultante. Y fíjense que ese vector es exactamente el mismo que nos dio cuando lo hicimos en forma gráfica. Y aquí lo acabamos de hacer a través del álgebra, utilizando componentes rectangulares. Y así es como se utilizan las componentes rectangulares para poder resolver problemas de suma de vectores. ¿Ven? Trabajando por componentes. Y listo, ahí tenemos la solución. Vamos a continuar entonces con otro ejemplo, un tercer ejemplo. Por ejemplo número 3. Vamos a hacer este ejemplo. Encuentre gráfica y algebraicamente los componentes X y Y de un desplazamiento de 25 metros con un ángulo de 210 grados respecto al eje X. El ángulo lo vamos a hacer respecto al eje X. Pero miren, entonces aquí me están diciendo resolver el problema de dos formas. Gráfica, que es colocando los vectores en forma consecutiva, y luego hacerlo algebraicamente, utilizando componentes. Bien, así que aquí vamos a hacer dos trabajos. Entonces, bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. El desplazamiento es de 25 metros. Profe, ¿cómo voy a dibujar? Bueno, vamos a hacerlo de 5 en 5 y recuerden que ahí lo hacen a escala. ¿Cuánto lo van a hacer de medida? Bueno, no sé, usted lo puede hacer de 10
No es que llegue exactamente hasta 25x, porque no va a llegar. No, pues, te lo puede dibujar, si lo va a hacer de 5 en 5, tiene que ser algo antes de 25 metros. Pero bueno, vamos a ver cómo lo dibujamos. Recuerden que todo lo vamos a ir haciendo a escala, ¿bien? Bueno, lo primero es que usted, como es un solo desplazamiento que nos están dando, bueno, vamos a hacer ese desplazamiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar el ángulo de 210 grados. Si yo dibujo mi ángulo de 210 grados, sería un ángulo hasta ahí. ¿Cómo es hasta ahí, profe? Claro, recuerden que de aquí a aquí hay 180 grados. Ahora, me faltaría para llegar a 210 grados, ¿cuánto me faltaría? De 180 a 210, ¿cuánto falta? 30 grados. Entonces, con el transportador completo los 30 grados aquí hacia abajo que falta. Profe, ¿cómo coloco yo ahí el transportador? Obvio, si ya colocaste el ángulo de 180 o ya sabes que ese es 180 grados, lo colocas así y cuentas. Recuerda esto en el centro de coordenadas, aquí, y cuentas de aquí para acá 30 grados, que es lo que te falta para los 210. Marcas el punto y ahí, ¿qué hacemos ahora? Trazamos nuestro vector. Ahí estaría nuestro vector. Bien. Bueno, usted lo hace de una medida ahí en escala, 6 centímetros, 7 centímetros. Recuerde que todo esto lo estamos haciendo a escala. Incluso usted puede quitar estos valores que están aquí para que no se vaya a confundir. Puede quitar los valores de los ejes. Es necesario colocar, al momento de que lo vaya a hacer, colocar las numeraciones. Bien, vamos a hacer eso. Puede obviar eso porque entonces alguno pensará de que, ay, como son 25, entonces eso debe llegar aquí. No, 25 es la medida del vector. Bueno, ahí tenemos el vector. Bien, ¿qué me falta para terminar de hacer la forma gráfica? Hallar las componentes. Entonces descomponemos este vector en componentes rectangulares. Perpendicular de aquí a aquí sobre el eje X, perpendicular de aquí a aquí sobre el eje Y. Y ahí voy a obtener las componentes. Entonces, ¿cuáles serían las componentes? Vamos a ver, sobre el eje X tengo la perpendicular. Y sobre el eje Y, ahí tengo la perpendicular. ¿Cuáles serían entonces los vectores? Ahí tenemos, sobre el eje X sería ese, y sobre el eje Y sería ese vector que ustedes ven ahí. Y listo, ya lo resolví gráficamente. Ya hice el dibujo del desplazamiento. ¿Okay? Como es uno solo, ahí está el desplazamiento con mi ángulo de 210 grados. Ya ustedes saben construir ángulos. Bien, dibujé mi vector y busqué y lo descompuse, hice la descomposición de una vez. Y ahí tengo los dos vectores, fx y fy. Profe, y lo llamo f. Bueno, recuerden que usted le puede colocar cualquier letra del alfabeto. Yo le coloqué en este caso f. Bien. Y ya tengo las componentes. Listo, ya hice el primer paso, que es resolverlo gráficamente. Ahora vamos algebraicamente. Algebraicamente recordemos que es calcular los módulos de los componentes de ese vector. Hacer los cálculos de sus respectivas componentes. Bien, vámonos entonces a otra lámina. Y aquí está la parte de la construcción. Y vámonos entonces a nuestro cálculo. Aquí tengo una captura de lo que hicimos anteriormente en el plano. Usted esto no tiene que volverlo a hacer. Yo lo estoy haciendo por la presentación aquí de PowerPoint. Bien, pero usted ya al hacerlo, usted trabaja desde el dibujo que usted haga. Bien, bueno, ahora vamos a calcular componentes. Profe, ¿qué ángulo utilizo? Recuerden lo que les dije. Vamos a tratar de trabajar con el ángulo que esté en el eje X. Por lo tanto, el ángulo que me conviene trabajar sería este pedacito, este angulito que está aquí. Voy a tomar entonces como referencia este triángulo rectángulo de acá. Acá, ese triángulo rectángulo. Bueno, ahí quedó. Bueno, quedó un poquito feo, pero sería ese triángulo. Bien, por lo tanto voy a tomar este ángulo. Ajá, profe, ¿cómo hago yo para saber cuánto vale ese ángulo? Ya va, déjeme mover aquí un momentico para ampliar un poquito lo de la cámara. Entonces, profe, ¿cómo hago yo para saber ese ángulo cuánto vale? Bueno, voy a borrar aquí esto acá. Bueno, fácil, hijo. ¿Cómo haces tú para saber? Bueno, si de aquí a aquí hay
fíjate, el ángulo completo, ve aquí la imagen, el ángulo completo es 210. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuánto vale este pedacito? Fácil. Si de aquí hasta aquí hay 180, ¿cuánto falta para llegar a los 210? Es decir, ¿cuánto vale este pedacito para llegar a los 210? ¿Vale cuánto? 30 grados. Entonces, ese ángulo es de 30 grados. Y ese es el ángulo que vamos a utilizar. El ángulo de 30 grados. Por lo tanto, fx va con coseno por ser cateto adyacente y fy va con seno por ser cateto opuesto. Profe, pero es que BY no está allá, acá en el triángulo, sino aquí. Recuerden que esta medida de esta flecha aquí es exactamente la medida de esta proyección acá, que es la del triángulo. Entonces, él está representado por el mismo vector. No está ahí, pero se proyecta allá. Entonces, coseno y seno. Bien, bueno, vamos a hacer los cálculos matemáticos correspondientes a esas componentes. Comenzamos con fx. Entonces fx me daría, sería f, que es el módulo del vector original, por el coseno de θ. Sustituyo los valores, ya yo sé que f vale 25 metros. Lo multiplico por el coseno de 30. Es un ángulo notable coseno de 30. Recuerden, 30 grados acá sería raíz de 3, porque quedan 3 dedos, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahí está. Y listo. Ahí no puedo hacer mucho, lo dejo igual. Profe, ¿por qué no dividió 25 entre 2? Porque me ha dado un número decimal. Y por ahora vamos a dejarlo así. Si necesito yo, ojo, si necesito yo este resultado sumarlo o restarlo con otros resultados, como hicimos en el ejercicio anterior, que sumé componentes por ejes, entonces sí lo desarrollo. Divido 25 entre 2 y lo multiplico por 1,73, que sería la raíz cuadrada aproximada de 3. Bien, porque no vamos a utilizar todos los decimales. Y ahí sí lo hago. Pero por ahora lo dejo así, está bien, porque no tengo que sumarlo ni restarlo con más nada. Solamente me piden calcularlo. Y listo, ya tengo componente en X. Componente en Y. Sería con el seno, sería 25 metros por el seno de 30. 30, recuerden, acá me queda un dedo hacia abajo, sería raíz cuadrada de 1 sobre 2, que la raíz cuadrada de 1 es 1, sería 1/2. Por lo tanto, no hago la división, lo digo que lo dejo así, 25 entre 2. ¿Por qué 25? Porque 25 por 1 da 25 y lo dejo entre 2. Y no hago la división. Porque recuerden que vamos a tratar de evitar los decimales. A menos que necesitemos convertirlo en decimal, se hace. Por ahora lo dejamos así. Y listo, mis hijos, ya está resuelto el problema. Ya hicimos la solución gráfica, fíjense ahí, lo dibujamos en el plano, obtuvimos nuestros componentes rectangulares y ya hicimos la parte algebraica, que es calcular los módulos de cada componente, utilizando las razones trigonométricas. Y listo, resuelto el problema. Bueno, si hay cositas que anotar, recuerden que ustedes crean conveniente anotar, anote. Los ángulos notables, recuerden, con la mano si quieren hacerlo, o si no, utilicen las tablas que ya yo se las mostré en clase. Vamos a continuar entonces. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer este último ejemplo que está aquí. Yo creo que ya con esto es suficiente para que hagas tu preparación para el seguimiento. Bien, o tengas tu preparación buena para el seguimiento. Entonces miren lo que nos dice aquí. Este ejercicio nos dice que un cartero rural, voy a colocar esto aquí, ok. Un cartero rural sale de la oficina de correos y maneja 20 kilómetros en dirección hacia el norte. Luego maneja en una dirección a 60 grados al sur del este, no dicen sureste, pero bueno, sur del este, también acostúmbrense a esa nomenclatura, esa escritura. Al sur del este, una distancia de 45 kilómetros, como lo dice la figura, vean ahí la figura. ¿Cuál será la magnitud y dirección del desplazamiento medido desde la oficina de correo? ¿Cuál será la magnitud y dirección del desplazamiento medido desde la oficina de correo? Por lo tanto, aquí debemos hacer cálculos matemáticos, es decir, trabajar esto con álgebra. ¿Y cómo es eso de la magnitud y dirección del desplazamiento, profe? Bueno, observen aquí. La oficina de correo es el punto 00. Él se desplazó aquí, desplazamiento 1,
20 kilómetros, perdón, al norte. Luego, en una dirección, aquí nos mencionan que es 60 grados acá, en una dirección 45 kilómetros hacia el sur del este, al sureste. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo calcular la magnitud y dirección del desplazamiento, es decir, el vector que va de aquí a aquí. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Cuánto mide este vector, el resultante de sumar estos dos vectores? Presten atención a eso. O sea, cuando me piden eso de desplazamiento, me están diciendo es este vector que va de aquí a acá. Esta flecha. Que va de aquí a acá. Entonces, ¿qué debo hallar? ¿Cuánto mide esta flecha? Y cuál es la dirección, es decir, la inclinación que tiene en el plano ese vector. Entonces, ahí vamos a recordar nuevamente, nos vamos a devolver acá lo que ya el profesor nos dio en clase. Aquí. Para hallar el módulo del vector resultado, se utiliza esta fórmula, teorema de Pitágoras, pero con componentes, ¿ok? Con las componentes. Entonces debo hallar las componentes de esos desplazamientos, debo trabajarlo con componentes. Nuevamente, sí, nuevamente. Porque el módulo se halla con componentes. Y la dirección, fíjense, se halla con esta fórmula que está aquí. Que también, miren, es con componentes. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza eso. Vamos a ver. Vámonos a nuestro ejercicio. Aquí lo tenemos. Y bueno, lo primero, como debo calcular entonces magnitud y dirección y necesito trabajar con los componentes rectangulares, obviamente lo que debo hacer es dibujar estos vectores y descomponerlos en el plano cartesiano para ver cuáles son los componentes que voy a obtener. Bien. ¿Hay que hacer este dibujo? No, profesor, ¿hay que hacer este dibujo en el plano? No, ya lo tenemos. Lo que vamos a dibujar en el plano es estos vectores para hallar sus componentes. Y ya yo les dije que para hacer eso, no es necesario, para hacer eso, todos los vectores deben partir desde el origen, cuando se van a hacer la descomposición. Entonces, dibujo mi primer vector. Como el primer vector es totalmente hacia el norte, es decir, vertical, no es necesario yo construir ángulo ni nada, sino que lo dibujo. Entonces vamos a dibujar nuestro primer vector. Déjenme subir aquí. Y dibujamos nuestro primer vector. Ahí está. Que es el de 20 kilómetros al norte. Aquí lo vamos a hacer a escala. Recuerden, si no quieren hacer la cuestión de las medidas, no lo hagan. Y lo dibujan. ¿Cuántos centímetros lo puedo dibujar, profesor? Bueno, como les hablan de 20 kilómetros, lo pueden hacer de 6 centímetros. Hay que ser un poquito más vistoso. O 5, como usted quiera. Lo importante es dibujarlo que sea visible, que sea agradable a la vista. No una flechita chiquitica. Bueno, ahí tengo mi primer vector. Ahora el otro vector lo voy a dibujar también partiendo del origen, pero con la información que me dan. Él me dice, allá en el dibujo me dice que él tiene, es que no puedo escribir acá, con esta vamos a ver, aquí, déjeme quitarlo acá, utilizar este que está acá. Él me dice que él tiene una inclinación acá de 60 grados, entonces usted va a construir su ángulo de 60 grados y lo va a dibujar, porque es lo que nos está diciendo el dibujo. ¿Ok? El dibujo original nos dice eso. Bueno, vamos a dibujar nuestro ángulo de 60 grados. Se dibuje su ángulo de 60 grados y dibuje su vector. Vamos a llamar ese vector, ese lo llamamos P, este yo lo llamé G. Y dibujan su vector ahí. Fíjense que en el dibujo no los dan consecutivos y aquí lo estoy dibujando es por separado desde el origen porque voy a resolverlo por componentes rectangulares. Y por componentes rectangulares todos deben partir desde el origen. Bueno, ahí está. Profe, es de 45 kilómetros. ¿De cuánto lo dibujo? Bueno, si el anterior lo hiciste de 5 centímetros, a lo de 10. O de 8, no sé. Pero debe ser más grande que el anterior. Bueno, ahora hago mi descomposición. En el caso del vector G, fíjense que él está sobre los ejes. Cuando un vector está sobre los ejes, solamente va a tener una descomposición.
Y la descomposición va a ser el mismo vector. ¿Por qué, profesor? Porque él está sobre los ejes. Entonces, ¿cómo es la proyección? Fíjense, primero trazo una proyección desde el punto extremo hacia, para allá la componente en X, por ejemplo. Trazo desde aquí hacia acá una proyección. ¿Y dónde va a caer? Aquí, en el punto 0, 0. Es un punto, es decir, ahí no hay flecha. Y el otro sería de aquí al eje Y, y el eje Y es ahí mismo. Por lo tanto, solamente él va a tener una componente, que es el mismo vector. Y el componente va a estar en Y, perdón, aquí. No entendí, profe. Bueno, vamos a ver. Déjenme dibujar acá, nuevamente. Yo voy a sacar esa flechita. Bueno, esto no me va a servir. Esto sí me va a servir. Yo voy a sacar esta flechita. La voy a poner como por aquí para que ustedes puedan ver. Vamos a suponer que la flechita la tengo acá. Yo la voy a colocar ahí. Ahí tengo ese vector. Bien. Bueno, primero desde la punta trazo una proyección hacia el eje X. Aquí. Cae un punto. ¿Listo? Y trazo una proyección hacia el eje Y. Lo hago de aquí y lo hago de acá. Y miren, aquí solamente él va a estar representado aquí, él mismo, sobre el mismo eje. Acá. Por eso es que en X es un punto, que es 0, y acá sí es el mismo vector. Entonces, cuando un vector, ojo, cuando un vector esté sobre los ejes coordenados, él siempre va a tener una componente 0 y la otra componente va a ser el mismo vector. Por ejemplo, si está en el eje X, la componente en X va a ser el mismo vector y la componente en Y va a ser 0. Si el vector está en el eje Y, la componente en X va a ser 0 y la componente en Y es el mismo vector. Listo. Eso es lo que se hace cuando el vector está sobre los ejes. Por lo tanto, este no lo descompongo porque aquí en Y va a ser 0 y aquí en X va a ser el mismo, aquí en X va a ser 0 y aquí en Y va a ser el mismo vector. Bien. Entonces, por ahí estamos claros. Ahora, en el caso del vector G sí hay que hacer su descomposición. Ahí sí podemos hacer su descomposición. Entonces trazo una proyección sobre el eje X, trazo una proyección sobre el eje Y y ahí dibujo las dos proyecciones, los dos componentes. En el caso de X sería Gx, ese que está ahí, y en el caso de Y sería este, Gy, que es ese otro vector. Listo, ya tengo las componentes de esos desplazamientos. ¿Qué hacemos ahora después de que ya tenemos los componentes? Entonces ahora sí vamos a hacer las cuentas matemáticas. Vamos a calcular los módulos de esos componentes, unificamos esos módulos por ejes y luego al final sacamos todo lo que necesitamos sacar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fácil. Ya teniendo la descomposición, vámonos ahora a los cálculos matemáticos. Espera que cargue. No cargó. Ahora sí. Aquí hice un capture de lo que ya teníamos allá. Entonces fíjense. Vamos a calcular el módulo de cada componente. Entonces vamos con P. En el caso de P de X va a ser 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque ya les dije que no tiene proyección. Su proyección cae acá y va a ser 0. O sea, es 0 kilómetros. No hay flecha. La componente en Y ya les dije que va a ser el mismo vector. O sea, ahí no hay que calcular. Profe, ¿y no hay que calcular seno? No, porque ahí no hay triángulo. Este es el vector nada más. Pues ahí no aplicamos trigonometría. Recuerden que eso se aplica es con triángulos rectángulos y ahí no hay triángulos rectángulos. Entonces en el caso de X va a valer 0. En el caso de Y va a ser el mismo vector, 20 kilómetros. Fácil, aquí ya lo tenemos fino. Por eso es que cuando los vectores caen en los ejes es mucho más rápido calcular sus componentes porque no se, por ejemplo, no se forman triángulos rectángulos. En el caso de G sí vamos a hacer el cálculo de sus dos componentes. Vamos a calcular primero Gx y luego calculamos Gy. Gx sería coseno. Profe, ¿por qué coseno? Bueno, porque yo voy a utilizar este ángulo que está aquí y este ángulo ya me lo da el ejercicio. Recuerden que vamos a tratar siempre que el ángulo quede por donde está el eje X. Entonces utilizo este ángulo que ya el ejercicio me lo da. Entonces este sería cateto adyacente y este sería cateto opuesto. Coseno y 0.
hacemos nuestro cálculo matemático, 45 kilómetros por coseno de 60. Ya sabemos que es un medio el coseno de 60. Volvemos otra vez. 60 aquí, hacia arriba, 1, raíz cuadrada de 1 entre 2. El seno sería 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2, el de 60. Y acá, 45 por 1, 45, entre 2, 22,5. Profe, pero ¿por qué aquí usted dividió? Si nos dijo en el ejercicio anterior de que no la iba a hacer la división y eso, sí dividí, porque fíjense que aquí tengo varios vectores. Entonces, como tengo varios vectores, yo sé que voy a sumarlos o a restarlos, voy a hacer una suma algebraica. Entonces, por eso ahí lo dividí. Porque cuando esté realizando el cálculo matemático, lo voy a trabajar. De todas maneras, si usted quiere dejar los 45 medios, lo deja así. Va a trabajar con fracciones. Bien. Pero al momento de dibujarlo en el plano, entonces aquí desarrollé la división. Bien. Vamos con G. G sería eso que está ahí. ¿Ok? Multiplicado por el seno de 60, que ya sabemos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Divido 45 entre 2, que da 22,5. Raíz cuadrada de 3, ya sé que es 1,73. Hago ese producto, que es sencillo para ustedes hacerlo sin calculadora. Da eso. Yo por cuestiones de tiempo no lo hago aquí, pero usted sí lo puede hacer, sí le va a dar tiempo de hacerlo. Porque recuerde que esto se hace grupal. Entonces usted se dedica a hacer, por ejemplo, 1 o 2 ejercicios, eso lo puede hacer en la unidad de formación. Y me da 38,93 kilómetros. Y ya tengo las componentes de todos los módulos de todos los componentes de los vectores que están ahí en el plano cartesiano. Los de P, que son estos dos, y los de G, que son este y este. Y listo. Recuerden que si usted no va a sumar el valor con otro valor, lo deja tal cual sin hacer decimales ni nada. Yo aquí de una vez lo hice porque yo sé que voy a hacer operaciones con ella. Bueno, siguiente paso, lo que hicimos anteriormente. No en el ejercicio anterior, sino en el ejemplo 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a unificar estos componentes por eje. Los de X con X y los de Y con Y. Entonces vamos a unificar eso. Vamos con el eje X. En el eje X, si ustedes se dan cuenta, solamente hay una componente, porque la de P es 0. Entonces, en el caso de la resultante en X, sería la componente P de X más G de X. ¿Por qué G es positivo? Porque está en la parte positiva, fíjense. Y ya eso se mencionó anteriormente. Cuando se unifican los componentes por eje, el vector que esté en el semieje positivo es positivo y los que estén en el semieje negativo son negativos. Como ya yo sé que P de X es 0, bueno, 0 kilómetros más 22,5 me queda 22,5 kilómetros y ya tengo cuál es la resultante en el eje X. Vamos con el eje Y. En el eje Y tengo dos vectores, fíjense acá, dos vectores. P de Y, que sería el mismo vector P, y G de Y. P de Y está en la parte positiva y G de Y está en la parte negativa, es decir, que P de Y va positivo y este va negativo. La resultante en Y sería así, PY menos GY. Sustituyo los valores, 20 kilómetros menos 38,93 kilómetros, y esa resta me da negativa, menos 18,93 kilómetros. Ustedes hacen su sustentación. Bien. Listo, profe. Ya tengo entonces los componentes rectangulares resueltos, es decir, ya tengo los cálculos necesarios para poder desarrollar la solución final. Al momento de tener esto, entonces ahora sí vamos a calcular el módulo o la magnitud y la dirección del vector. Recordemos nuevamente la imagen. Me están pidiendo calcular, y voy a escribir aquí, me están pidiendo es el módulo y la dirección de este vector que está acá, que es el resultado de la suma de estos dos desplazamientos, del desplazamiento 1 y el desplazamiento 2, es decir, este vector que dibujé en rojo. Entonces, para saber cuánto mide ese vector, utilizo la fórmula. Calculamos la magnitud del vector de desplazamiento. ¿Con qué fórmula? Con esa. Profe, usted no nos enseñó, no nos mostró esa, nos la mostró con A.
Bueno, porque es que este vector es el resultado. Ese vector lo estoy llamando resultante. Bien, con R. Usted lo puede llamar S. Lo que hace es cambiar la letra del nombre que le puso al vector. La A la cambia por la letra que el nombre que le puso al vector. Como este es el vector resultante, entonces la coloco R. Entonces para hallar el valor de esa R sería la componente de R en X al cuadrado más la componente de la resultante en el eje Y al cuadrado. Y ya las tengo. Aquí tengo el del eje X y tengo el del eje Y. Bueno, vamos a hacer nuestra cuenta matemática. Nos queda así. 22,5 kilómetros al cuadrado más menos 18,93 al cuadrado. Elevo mis cuadrados, 22,5 al cuadrado. Como no es un número exacto, lo pueden hacer con la calculadora. Les da 506,25 y agarramos dos decimales. Kilómetros cuadrados. Fíjense que en ningún momento yo he obviado las unidades de medida. Pilas con eso. Pilas. 18,93 al cuadrado da 358,34 kilómetros al cuadrado. Profe, ¿y por qué dio positivo ahí? ¿No sería negativo por este más por menos? Se me perdió acá. Este más por menos. No, señor. Ahí no. ¿Por qué? Porque esto que está acá está afectado por una potencia. Y cuando la potencia es par y la base es negativa, el resultado es positivo. Propiedades de la potencia. ¿Dónde aprendimos eso? Matemática. Ok. Es bueno saber que todo lo que hemos aprendido en matemáticas se aplican acá en las ciencias naturales. Bueno, hago mi suma. Hacemos nuestra suma. Sumo esos 506,25 más 358,34 y me da 864,59 kilómetros cuadrados. Saco la raíz cuadrada de ese señor, que tampoco es exacta, no lo puede hacer por descomposición. Utilizamos calculadora. Y eso nos da 29,4 kilómetros. Recuerden que kilómetro cuadrado también sale de la raíz y queda kilómetro. Y listo. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud del vector que va desde la oficina de correo hasta donde llegó el cartero, es decir, este vector que está acá, ese vector mide esto. 29,4 kilómetros mide ese vector. Y listo. Ya con esto obtuve cuánto mide el vector. Resultado. ¿Ok? Resultante. Ahora me falta cuál es la inclinación, profe, y cuál es la dirección de este vector. ¿Cómo está inclinado ese vector? ¿Cuál es su inclinación en el sistema de coordenadas, en el plano cartesiano? Bueno, para hallar la dirección ya sabemos que utilizamos la fórmula de la tangente, es decir, esta fórmula que está aquí. También cambié a la letra A por R porque recuerden que aquí estamos trabajando con resultantes, que fue los resultados o que es los resultados que acabamos de obtener, que la llamamos R. Siempre la vamos a llamar resultante. Bueno, ya yo sé cuánto es la resultante en X y la resultante Y, pero ¿cómo se halla eso del ángulo, profe? ¿Cómo vamos a hallar esa dirección? Bueno, sencillo. Hay que despejar la tangente de aquí, quitarla de acá. Para despejar la tangente y solamente dejar el ángulo, la tangente al momento de despejarla pasa así como está ahí escrito. Es decir, la tangente al momento de pasarla para acá pasa como y se escribe como arco tangente. ¿Ok? Esa es la nomenclatura. Es decir, cuando ustedes vayan a buscar la dirección de un vector, para que no se me vayan a enredar, cuando les pidan la dirección de un vector, siempre utilicen esta. Profe nos dijo esta, sí, pero el despeje de esta para allá la dirección es esta. Entonces utilizan esta. Arco tangente, ¿qué significa? Que nosotros vamos a buscar cuál es el arco cuya tangente nos da el resultado que está aquí. Y recuerden que eso de arco es ángulo, la abertura, que es el ángulo que estamos buscando. Entonces por eso se le coloca esa palabra de arco. Ya cuando lo vean en matemática, el profesor les profundizará. Otra forma de escribir eso de arco es utilizar, algunos profesores en lugar de utilizar arco tangente, escriben tangente a la -1.
1. También escribe así. Es decir, esto significa lo mismo que esto. Pero algunos lo escriben así y la gran mayoría lo escriben así, como arco tangente. Bien. Si danse, profe, ¿y cómo yo calculamos eso? Ya les explico cómo se va a hacer. Bien. Eso sí lo van a hacer siempre por calculadora. ¿Y cómo lo hacemos, profesor? Bueno, vamos a hallar entonces cuál es el arco cuya tangente es la división de estos dos resultados que están aquí. Bueno, sustituyo los valores. La resultante en Y, recuerden que nos dio este valor, y la resultante en X nos dio este valor de abajo. Dividimos esos dos valores, eso me va a dar menos 0,84. Ustedes hacen su división, su sustentación, sin calculadora hasta ahí. Ustedes esta división la pueden hacer. Yo por motivos de tiempo no la estoy realizando, pero ustedes la desarrollan. Al momento de dividir esto con esto me da esto. Ahora, ¿cómo yo calculo eso, profesor? Bueno, ahí nos vamos a nuestra calculadora. Fíjense aquí la calculadora tiene aquí la tangente. Y arriba ustedes se pueden dar cuenta que en amarillo dice tan menos 1. Bueno, con eso es que vamos a calcular ese arco. ¿Y cómo lo calculo, profesor? Bueno, usted va a darle a la tecla Shift. En este caso, donde tengo Shift acá. Usted le va a dar la tecla Shift. Ahí, le da Shift. Y luego presiona acá, tangente. Y mire cómo le aparece en la calculadora, ¿ven? Le aparece tangente a la menos 1. Y marca el resultado que está ahí. El resultado que me dio ahí fue, paréntesis, menos 0,84. Así. Observe ahí. Uy. Vamos a moverlo para acá para que lo vean completo. Ahí. Profe, que no veo la tangente. Ahí está, tangente a la menos 1 de menos 0,84. Y usted le va a dar a igual. Y cuando le da igual, le dice que el ángulo es de 40,03 grados. Es decir, que el ángulo de inclinación de ese vector es de menos 40,303 grados. Eso quiere decir que el vector está dibujado. Recuerden que aquí está el eje X. Y como es negativo, el recorrido es así. Es hacia acá. Por lo tanto, la dirección del vector aquí es menos 40,03. Es decir, esa es la inclinación que tiene el vector resultante. Ese ángulo. Él está inclinado ahí. Esa es la inclinación que tiene. Y es lógico porque si se dan cuenta, como está aquí, la tangente nos da de este lado. Es decir, ahí está el recorrido. Recuerden que este es sentido horario. Y listo, está resuelto el problema. Entonces, cuando vayan a calcular la dirección de un vector, recuerden que van a utilizar esta fórmula que está aquí arriba ya despejada. Esta fórmula, ¿ok? Aquí. Tita, o el ángulo, va a ser igual al arco tangente de las componentes rectangulares. En Y, entre X. Y así se halla la dirección de un vector. Y bueno, ya vieron en la calculadora cómo lo podemos hacer. Bien. Bueno, mis hijos, ya con estos ejercicios creo que es suficiente. Vean el video con ánimo. Revísenlo. Traté de hacerlo en un tiempo corto. Pero eso les sirve de insumo para que usted pueda prepararse para el examen. Para su seguimiento. Y bueno, gracias mi pequeño físico por tu atención. Así que nos vemos y éxito. Hasta luego.